Estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos, fomentando así la cultura de inocuidad. Hay elementos tan cotidianos en nuestro trabajo en cocinas que a veces no nos damos cuenta de su importancia hasta que faltan, ya sea el agua o las materias primas, de los cuales ya hemos hablado antes. Pero hoy hablaremos de un elemento indispensable para poder realizar todas nuestras operaciones. Hoy, en Hasta la Cocina, hablemos de inocuidad. Charlaremos acerca de los energéticos y su eficiencia en los procesos productivos para alimentos y bebidas. Y para ello, contamos con la presencia de un invitado de lujo y experto en el tema, el ingeniero Lázaro Flores, de quien aprovecharemos sus conocimientos para abordar temas como la eficiencia del gas LP o del gas natural, la importancia del mantenimiento y ajuste de nuestros equipos de línea caliente y el consumo de electricidad en la cocina. Todo esto para ofrecerles un episodio robusto e interesante. Acompáñanos y visualiza o escucha este episodio por las plataformas acostumbradas. Y como ya sabes, siempre contamos con que este contenido sea de tu interés. Buenas noches, en la hora en la que nos vean. Juan, Silvia, ¿cómo están? Qué gusto verlos. Bien, aquí. Más o menos con energía, pero hablando de energía. Low. Ok. Bueno, no. Oigan, hoy traemos un súper invitado. Ya escucharon el voz en off en el intro. Y nuestro invitado es el ingeniero Lázaro Flores. Lázaro, me encanta que estés aquí. La verdad es que ya teníamos rato de haber platicado de esta grabación. Se nos dio la oportunidad que se diera. Pero me encantaría que, bueno, yo te conozco y sé que varios de los que van a ver este episodio te conocen, pero me encantaría que para todas aquellas personas que no te ubican, te puedas presentar, decirnos quién eres, qué haces, a qué te dedicas, en dónde andas trabajando ahora. Cuéntanos acerca de ti. Bueno, pues muchas gracias, antes que nada, por la invitación. Y bueno, pues esperamos que sea una charla amena y que surjan muchas dudas, se solucionen algunas, surjan algunas otras, para poder ampliarlas. Pues soy Lázaro Flores Díaz, trabajo en la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Para quien no conozca la CONUE, pues es el brazo técnico de la Secretaría de Energía. He colaborado como consultor en algunos programas internacionales, en casas certificadoras para ver el tema de gestión, la parte ambiental, la parte de sustentabilidad, obviamente también la especialidad o las especialidades que me ha tocado la fortuna de tener, pues son acerca del tema de eficiencia energética, gestión de energía, mercados energéticos, cuestiones legales. Y bueno, pues en general la parte de energía, pues para mí siempre ha sido, si se puede decir así, pues mi especialidad en varios ámbitos y de manera particular, pues el tema de gestión de la energía y eficiencia energética. Entonces, actualmente, bueno, soy director de los grandes usuarios de energía aquí en la CONUE. Básicamente damos asesoría técnica, capacitación, promoción sobre programas para el aprovechamiento sustentable de la energía en toda la cadena productiva, o sea, desde el grandote, desde el gran usuario hasta el microempresario. Perfecto. Ok. Muy buena presentación. Ya vieron el nivel de invitado que tenemos el día de hoy. Calibre. Y bueno, ya escucharon el intro, saben de qué vamos a hablar, pero creo que es importante partir de que nosotros o el nicho o el sector en el que nos especializamos mayormente, pues es el servicio de alimentos, o sea, las cocinas, donde se prepara la comida. Y platicando con Lázaro por ahí previamente, nos decía que puede ser uno de los sectores que tal vez esté un poco fuera de foco, que tal vez sea uno de los sectores a los cuales no se les ha prestado como tanta atención. Nosotros desde nuestra trinchera, como lo vemos, también lo platicábamos, era en las cocinas, ¿se tendrá esa visión o tendrán en mente cuáles son los energéticos que se están utilizando, cómo se están utilizando y si se utilizan de manera eficiente?
porque hablábamos, bueno, ¿qué tipo de energía utilizamos? Requerimos mantener cadenas de frío, entonces requerimos electricidad para nuestras cámaras, nuestros refrigeradores y demás, nuestros congeladores. Pero bueno, preparamos alimentos, entonces requerimos gas y también tenemos estas zonas de lavado de losas donde requerimos mantener el agua muy caliente para que se pueda ejecutar este proceso de desinfección con temperatura caliente. Entonces, está presentísimo el uso de energéticos. Entonces, nos gustaría partir de eso. ¿Qué tipo de energéticos estamos utilizando en las cocinas? Y hablar, obviamente, de cómo podríamos utilizarlos de mejor manera en la cocina, cómo hacerlo más eficiente. Uf, Bueno, adelante, adelante. no, más, sí, es que Sí. más bien mi expresión fue, uf, porque suena, Es larguísimo. Suena complejo, retador. pero suena retador. Sí, sí, sin lugar a dudas, el sector alimentos, si lo vemos así, es un tema esencial. Básicamente algo importante y que tendría una similitud con la energía, o más bien esa gran diferencia con la energía, creo que es más acertado, dado que la energía es un medio. O sea, la energía es un medio para, en este caso, elaborar alimentos, hacer una manufactura en el alimento, mantener cadenas de frío para que el alimento conserve sus propiedades, no genere alguna una cuestión de riesgo. Entonces, la energía se vuelve un medio por el cual podemos satisfacer esta necesidad de alimentarnos, que es un requerimiento primario. O sea, si no nos alimentamos, pues la vida pues, es muy complicada, ¿no? Entonces, es una Morimos. necesidad primaria. Entonces, digamos, ¿no? En la pirámide la alimentación es fundamental. Y eso desde cualquier, si lo vemos desde una perspectiva industrial, en términos de la parte de la agroindustria, que es donde se produce el alimento, después llevar ese alimento, esa materia prima alimenticia para transformarla, en algún punto, pues requiere un cierto nivel de transporte, por lo tanto es otro gasto energético. Depende de las condiciones en las que se va a mover, cómo se acondiciona para moverlas, porque en algunas ocasiones también se requiere, por ejemplo, cierto nivel de procesamiento de alimentos para transportarlos largas distancias o que pues tenga algún tiempo de vida o alargue su tiempo. En el caso, por Así es. ejemplo, de las importaciones o exportaciones que se tienen, ¿no? El intercambio comercial, básicamente. Y después llegamos hasta la cocina, donde ya llega todo ese producto, después de todo un proceso, después de todo un consumo energético, que ya tuvo ese sistema productivo de alimentos, de transformación de alimentos, a la cocina, donde otra vez un gran sistema, pues mantiene como principales puntos, pues el que sea un alimento nutritivo e inocuo. Entonces, y obviamente si dependiendo, pues obviamente de la cocina de la que estemos hablando, pues sabroso, ¿no? Hay ocasiones en que, pues desafortunadamente, ¿no? Nosotros los godines o las personas que trabajan en plantas, industriales, pues tenemos que adecuarnos a la comida que hay en el entorno. Pocas veces somos los afortunados que encontramos un lugar, ¿no? Somos a veces muy exigentes en esa cuestión, que buscamos nuestro gusto. Entonces, aparte de que debe ser nutritivo, inocuo, pues debe ser sabroso. Entonces, Sí. para que cumpla las tres, bueno, al menos esos tres elementos, pues ya hubo un consumo energético sustancial en términos de que se tuvo que gastar electricidad o algún tema de combustible, que generalmente pues recae ya sea en gas natural o gas LP. Ahora, también depende del nivel de la cocina. Hay cocinas que ya manejan puros, ¿cómo se llama? Cocinas Eléctrico. eléctricas. Claro que es parte de la tendencia a nivel global. Si nosotros nos ubicamos del otro lado del charco, en Europa y algunos otros países, pues está buscando la electrificación de todas las actividades. Y bueno, pues la cocina no es la excepción. Sin embargo, bueno, el nivel de poder calorífico, capacidad de calentamiento para destruir bacterias, etcétera, pues cambia en los tiempos y en la cantidad de energía a utilizar. Entonces, obviamente, bueno, esto impacta pues en el nivel de consumo energético, porque hay que recordar que mientras el gas natural, aunque ya pasó por un sistema de transformación para poder Ajá. ser utilizado, pues sigue siendo considerado una fuente primaria de energía. A diferencia de la electricidad, que sí es necesaria, pues pasar, o sea, generarla a partir de una fuente primaria.
Entonces, aquí hay un tema importante. Si la fuente secundaria proviene todavía de una fuente, de un proceso de combustión, pues seguramente pues tendrá un alto contenido en cuestión de emisiones, en cuestión, ¿cómo se llama? Sí, Eh, ya no es tan sustentable o ya no es tan ecológica, así ese es el eh, asunto, por ahí va. Claro, porque a nosotros lo que nos interesa cuando llegamos a nuestro hogar, pues es prender la electricidad, que se ilumine, que nuestra computadora funcione, que nuestro televisor funcione para poder ver películas, etcétera, divertirnos. Pero pues los electrones no sabemos de dónde viajan. O sea, no sabemos de dónde vienen y no sabemos cómo fueron generados en este sentido. Sí, de hecho acá se acaba de publicar un documento interesante aquí que bueno, pues es dada la capacidad del nivel de consumo. Después del sector transporte, que también abarca, o sea, los alimentos también se transportan, el sector industrial es un tema, es el segundo mayor consumidor. Ahora, a lo mejor en cuestiones porcentuales, pues en la cadena alimenticia, o sea, en este proceso de transformación de los alimentos, pues a lo mejor no abarca todo, pero pues sí observamos que es de vital importancia para el sustento de la vida. Entonces, Sí, claro. ¿es importante? Pues totalmente. Ahora, la cocina desde un nivel macro bajo un sistema, hablábamos electricidad para nuestra cadena que ya mencionaban, el lavado, la propia elaboración de alimentos y obviamente pues también la atención que le damos al cliente, ¿no? O sea, la disponibilidad en la que tenemos que estar para atender al cliente. No es lo mismo un 24 horas que Exacto. pues, a lo mejor a una cafetería que pues tiene un horario fijo o hasta la misma barbacoa que me encanta los domingos, ¿no? Entonces, son niveles de consumo Son diferentes. niveles. De hecho, Oye, es interesante lo que ajá. comentas porque vamos a ver que, digo, a lo mejor en restaurantes van a haber horarios donde se va a ocupar más los equipos, donde obviamente se va a concentrar más la venta y donde vamos a tener mayor consumo de energéticos, principalmente de gas. Aunque después sí me gustaría que tocáramos más ese tema de las cocinas eléctricas, que poco a poco ya se están haciendo más populares en nuestro país. Pero, por ejemplo, tenemos también comedores industriales donde hay equipos que no paran de trabajar, como las parrillas, como las planchas, donde constantemente estamos consumiendo, en este caso, gas, ¿no? Sí. Y no puede parar, o sea, es difícil Los incluso realizar la limpieza refrigeradores. del equipo. Ujú, porque termina un turno de trabajo, se va, pero la plancha se deja disponible y encendida y calientita para continuar dando servicio con el siguiente grupo de colaboradores. Entonces, sí, va a depender muchísimo cómo estemos utilizando nosotros la cocina para poder brindar ese servicio de manera continua e ininterrumpida. Y creo que Oigan, aquí, adelante, Ara, perdón. bueno, lo que quería agregar nada más era en el sentido de ese nivel de conciencia, ¿no? De cómo estamos utilizando los recursos, porque bien decías, nosotros solo apretamos un interruptor y esperamos que el foco se encienda, o nos conectamos a la luz y esperamos que empiece a cargar nuestro celular. Creo que muchas veces así pasa en la cocina. El cocinero Como solo llega, prende el estufón y espera que haya una flama, o sea, no se pregunta tal vez más allá de dónde viene, dónde proviene, cuánto me está costando. Y justamente amarrándolo con lo que menciona Juan, y es algo que también platicábamos, el mantener estos equipos prendidos 24 horas, en realidad, ¿cuánta energía se está consumiendo? ¿Qué tan eficiente en realidad es el uso que le estamos dando a estos recursos? Porque al final esto se traduce en dinero, ¿no? Bien decíamos al inicio, o sea, los cocineros o en las cocinas o los que trabajamos en cocinas, tal vez nuestros KPIs o nuestros indicadores no están incluidos el tema de la eficiencia energética, sino está incluido en cuánto tiempo te sirvo, si sabe bien, si está caliente, si estoy ocupando los ingredientes que decía el menú, si es alérgeno y si tuve los controles de alérgenos, no sé, pero que dentro de todos mis indicadores muchas veces no se tiene ni siquiera la conciencia de estos posibles, bueno, no posibles, de lo que utilizamos como energía, ¿no? exacto. Y desperdiciamos mucho, ¿eh? También creo que a título personal, y me ha pasado, a veces es inevitable porque puede ser falta de personal o puede ser mal diseño de cocinas o puede ser una
un menú es que hasta eso, hasta un menú mal pensado, te puede llevar a tener gastos que no, o más bien gastos no pensados, sino mal uso de la energía, ¿no? Y Pues eso sí. provoca que tengas más tiempo, a lo mejor, a lo mejor que tengas un refrigerador que está a marchas forzadas porque no tuviste el cuidado de distribuir adecuadamente los alimentos dentro de ellos, ¿no? O Ujú. pienso en ejemplos así. No, y de Son, hecho, si me permiten ujú, agregarlo, van a haber recetas especializadas de cierto estilo de cocina, ujú, como un bruguiñol, creo que se pronuncia, chef, que es esta cocción lenta que va a De 2000 llevar horas. horas y horas. Entonces, ahí el consumo también se va a elevar y como también lo hemos llegado a comentar, si yo no tengo en un buen estado con limpieza y un adecuado funcionamiento mis equipos calientes, el consumo del energético se va a incrementar todavía más por un tema de mantenimiento o de limpieza, Oye, ¿no? Juan, Incluso, rapidísimo, nada más quiero mencionar esto. Eh, yo creo que también vale la pena hablar de cuando una cocina migra de un gas licuado de petróleo a un gas natural, porque por lo poco que entiendo al respecto, es que este gas natural, no sé si decirlo con esas palabras, es más liviano, más ligero, pero el equipo está preparado para consumir otro tipo de energético y en ese cambio del tipo de gas, de repente empezamos a tener pérdidas porque no se quema de la misma manera el combustible, ¿no? Mira, sí, sin lugar a dudas, creo que al final, bueno, no sé, el tema es muy amplio y analizar cada cuestión puede resultar tan complejo o tan sencillo, también acorde al nivel de información que nosotros podamos obtener del sistema llamado cocina. Y bueno, otra de mis grandes pasiones, pues es la parte de la gestión, la parte de la estandarización y la parte de la normalización y la evaluación de la conformidad. Entonces, en ese sentido, varias de las cosas, ¿no? Yo sí tengo que anotar porque se me van las ideas. no, está bien. Por ejemplo, en términos de lo que hablaban de la continuidad y la disponibilidad para poder atender al cliente. Entonces, en ese sentido, pues yo tengo que tener una cocina en stand-by, o sea, con energía en espera, con cierta temperatura, que necesitaría estarla controlando. Es decir, tendría que tener una buena planeación en términos de cuánto, antes de llegar a la parte cuantitativa de la eficiencia, tengo que llegar al cuánto en general estoy consumiendo en ese momento. Es decir, por los diferentes horarios y la propia naturaleza de la actividad que yo realice, puedo empezar a cuantificar cuánto es la necesidad energética en los diferentes horarios Mm. para generar ciertos perfiles y en ese momento entonces establecer ciertos niveles de consumo o propios de eficiencia, porque al final la eficiencia es una comparativa con respecto a algo. Entonces, si yo digo que me estoy comparando conmigo mismo, pues está bien, porque, a ver, en ese momento que yo lo medí en un inicio, pues me comparo modificando, haciendo una mejor planeación, ¿cómo se llama? Una mejor planeación del menú de la semana, porque eso me va a llevar, pues obviamente también a la materia prima, el acomodo que yo hago dentro de mis refrigeradores, el propio diseño de las estaciones para la comida. Y pues obviamente también me va a llevar un personal. Entonces todo eso pues es un conjunto de elementos que forman un sistema de gestión. Entonces, o un modelo de gestión en general. Entonces, un modelo de gestión dedicado, pues no solamente, no enfocado a la parte de energía, enfocado a la optimización de los procesos de energía, que eso nos lleva, pues obviamente, a lo que mencionábamos en términos, ok, mis KPIs, mis indicadores de cocina, ¿cuáles son? ¿Y cómo puedo relacionar eso? O sea, no es necesario que yo genere un KPI de energía. Es lo ideal, sí, pero con los propios KPIs que yo tengo, yo puedo hacer una relación directa con el tema energético. ¿Por qué? Porque incluye la disponibilidad, porque incluye la continuidad, el diseño, la planeación de los menús, el personal que yo requiero, los tiempos, si requiero comidas que lleven cierto nivel de tiempo ¿cómo se llama?, de de cocción. cocción. Esto me recuerda un poco el tema de la pasteurización, por ejemplo. O sea, a lo mejor la cocina no tanto, pero sí, por ejemplo, un tema que siempre me gusta mencionar es el tema de la pasteurización,
conocemos algunos, ¿cómo se llama? Algunas industrias dedicadas a este tema, ¿no? Bebidas, no carbonatadas, carbonatadas, lácteos, etcétera. Entonces, algo que me pareció siempre interesante y muy claro para la parte de eficiencia es eso. La pasteurización es un intercambio de calor, es un fenómeno físico que lleva una ley, ¿cómo se llama? Anidada, y que, bueno, pues es un intercambio entre una sustancia que quiere ser pasteurizada, que quiere eliminar los microbios, las bacterias dañinas al cuerpo. Entonces tiene que tener un periodo de estancamiento de 2, 3 segundos a cierto nivel de temperatura y que por cada grado que subas o bajes va a eliminar o va a dejar bacterias que quieres o no quieres. Entonces, en ese sentido, cada grado que tú bajes o subas es un nivel de consumo energético diferente. Entonces, es una necesidad diferente. Entonces, en ese sentido, como mencionaba, el tipo de alimento, pues que requiere, ¿no? ¿Cómo se llama? El tipo de alimento que se requiere, pues requiere un nivel de cocción, un tiempo de cocción diferente. Por lo tanto, pues habrá en la medida de lo posible, pues una estadística que podamos ir armando para saber, mira, ya tienes la receta, es tanto tiempo, tienes el nivel de consumo energético. O sea, al final, la metodología de cálculo es la que, ¿cómo se llama? De cierta manera, conociendo los tiempos de operación, se puede hacer el cálculo y mira, ahí está tu punto de partida. Esto es con lo que te vas a comparar en algún momento. Entonces, en ese sentido, es como podemos empezar a cuantificar y de ahí desarrollar estas estrategias de, ok, planifica mejor el menú, ordena más, puedes ordenar a lo mejor pues cierta carga, ¿no? En temas de a lo mejor vegetales o productos, o las proteínas, el orden en el que vas adquiriendo, y eso también no solamente te va a optimizar la parte operativa, sino también de costos. Cada kilowatt que nosotros, y eso lo vemos cada bimestre en nuestros hogares, y la industria lo ve al mes, y era algo que habían mencionado por ahí, no nos damos cuenta, sí, nos damos cuenta cuando nos llega la factura, porque es cuando nos duele. O sea, Sí. nos acordamos de las empresas de servicios energéticos, Cuando nos cobran. cuando nos cobran, claro. Obviamente. Cuando se Sí. nos mencionaban por ahí, ¿no? Cuando se nos va la luz, cuando se nos va la también. electricidad, Claro, te enojas. cuando no nos fijamos y nuestro medidor de gas ya no sirve. Y entonces un día nos quedamos sin gas. Y entonces, santa cachucha, ¿no? O sea, híjole, ya no tenemos gas, Perdemos. entonces ya no podemos hacer nada. Y hablándole, ¿no? Y si no está ese proveedor, tienes que tener a otro de respaldo porque a lo mejor ese no está disponible en la zona, etcétera. Ya Y de eso sé. viene al tema de lo que mencionaba, ¿no? El cambio de gas LP a gas natural. Ahí es un tema químico, básicamente, y es un tema el gas natural es un tema de transición. El gas LP, pues regularmente viene de los complejos procesadores, viene de un tema de la extracción del hidrocarburo, es propano, Ok. ¿cómo se llama? Bueno, acá la parte química, ¿no? Pasar de un propano a un metano, pues hay un carbono de diferencia, pero es licuado, entonces, pues sí, ya trae una carga energética mayor. eh, Debería, obviamente varía el tema del poder calorífico, o sea, la cantidad de energía que puede entregar, pero aquí es un poco más sensible en términos de que pues ya desde hace algunos años, pues la mayor parte de los equipos de combustión, ¿no? Que utilizaban gas LP pueden utilizar sin problema gas natural. Va a haber un cambio, sí, y eso a veces, ¿no? Porque a veces sale una flama mucho más grande en el gas natural y sienten que calienta más, ¿no? No es cierto. O sientes No. que consumes más, pero como es más barato, ya no se refleja. Entonces, pues sí, son muchos aspectos que se tienen que evaluar desde una perspectiva, pues, metodológica, donde poco a poco vayas obteniendo datos, vayas a través de herramientas generando metodología y estableciendo parámetros ligados a tus KPIs, y entonces en ese momento te darás cuenta de cuánto está afectando, pues, tu nivel de consumo energético y podrás decir, sí soy eficiente o no soy eficiente. A lo mejor para alguien Oye, puede decir, soy eficiente, pero yo siempre te voy a preguntar, bueno, ¿con respecto a qué eres ¿A eficiente? qué? contra mí Ah, mismo. Oye, contra mí mismo del año pasado. Oye, Perfecto.
lo que te iba a decir, justamente ya sonó como al programa de aquí te van los 5 tips Ah, para hacer un mejor uso de todos tus equipos. Pero qué creo que es noventera, ¿eh? importante, bien mencionabas el hecho de, bueno, el tema del menú, sabiendo qué vamos a preparar, que si requiero hacer una caldosa y cuánto tiempo de cocción requiere a comparación de... Y en las cocinas al día de hoy está mucho el uso de los hornos, este tipo de hornos racional, en los cuales, pues, me imagino que Uy, también hay una reducción enorme en consumo de gas, no sé si tal cual de electricidad, de luz. porque me imagino que se Híjole, alimentan de luz, yo te pero diría que para empezar, el equipo puede ser muy bueno, pero depende de que lo sepas usar. Bien, Porque eso también, ¿eh? es que realmente ahí la cuestión con los rational, digo, amén de lo que nos puedan comentar ahorita, es que la gente no sabe usar un rational. A pesar de las capacitaciones, usa mal el horno. Y ahí es donde también podemos perder energía. Pero bueno, que va un poco aunado a lo que quiero amarrar es, ok, el buen uso de los equipos. Tal vez Lázaro no nos va a decir cómo se ocupa un racional, porque capaz si nos dice, yo no sé qué es un racional, chicos. Yo Pero no me- por ejemplo, hablábamos hace rato del uso de las cámaras. A veces en las cocinas industriales, que me imagino que es en las que ha estado Lázaro, y también en restaurantes muy grandes, suelen tener muchas cámaras, y de hecho cámaras que son la antesala de la cámara, ¿no? Primero pasaste a la antesala o la sala de corte y luego te fuiste a la sala de refrigeración y luego te fuiste a la cámara de congelación. O sea, son una serie de cuartos en los cuales se mantiene el alimento frío, pero en muchos casos no sabemos ocupar los equipos porque dejamos puertas abiertas, levantamos hawaianas, tenemos malos acomodos, saturamos los equipos, ponemos el típico, el pleito que siempre tengo yo con el La proceso gente, de enfriamiento de alimentos y que ya no quieren esperarse a que les dé temperatura ambiente y meten todo caliente, que al cabo la cámara está súper fría, bueno, pues ahí se va a enfriar, ¿no? Entonces, creo que sería bueno hablar de que, a ver, no solo se trata de ponernos a cuantificar el consumo de gas o de electricidad, sino esos tips que pudieran darse de un buen uso de un equipo de refrigeración para que ni yo lo esté saturando, para que funcione en buenas condiciones, para que no lo descomponga, porque en muchos de los casos está que también el mal uso que tenga con ellos, más allá de que pueda generar mayor gasto, es que los descompongo. sí, claro. Y te salió más caro el caldo que las albóndigas. Literal. exactamente. Sí, si te quedas sin un, ¿cómo se llama? Un refrigerador, una cámara, pues obviamente vas a perder toda esa materia prima que tenías ahí. Digo, ahí, bueno, ustedes son los especialistas en el tema de cadena de frío. A mí lo que me ha tocado, pues, ver cámaras frías en el sector alimentos, pues, o vacías o muy llenas, o no saber, a qué temperatura es lo ideal. Es como cuando vemos consejos que o sea, por qué nos recomiendan mucho que no metamos cosas calientes a nuestro refrigerador en casa? Porque obviamente estamos forzando el flujo del frío, que pueda existir dentro de ese espacio, de ese volumen, que pues está condicionado para eso y que requiere de un motor, de un compresor para llegar a esa temperatura. Por lo tanto, bueno, está extrayendo, o sea, realmente está extrayendo el calor. Entonces, obviamente, entre más alta la temperatura, pues más trabajo le va a costar hacer la actividad pues al equipo que estamos considerando. Entonces, obviamente, el aislamiento que nosotros podamos tener dentro de estos equipos, pues es primordial. El setup de ¿cómo se llama? De las temperaturas a las que queremos, muchas veces, o sea, por ejemplo, ¿no? En las bebidas, que bueno, hasta nos ponen ahí la temperatura, ¿no? Afuera en los refres para que digas, mira, Ah, está sí. muy fría. Sí, 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 Pues sí, 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 ok, sí. pero pues si tienes una cámara muy grande, ok, es para cuestión del cliente, porque pues al cliente le gustan esas bebidas, algunas bebidas frías, pues adelante, pero también hay un proceso de rotación en ese sentido, hay un proceso de planificación y volvemos al tema, pues obviamente de gestión, de estandarizar, ¿cómo se llama? Establecer y analizar pues esos modelos.
Y en ese sentido viene lo otro que mencionaba, a lo mejor no se saben operar esos equipos y eso viene también dentro del tema de gestión, donde pues uno de los temas primordiales o actividades primordiales que hay que hacer, pues es fortalecer las capacidades técnicas y operacionales del personal que está a cargo de ello. Y eso no solamente incluye a los responsables y a los operarios, sino incluye a que todos tengamos un conocimiento acerca de cómo se mueven esos elementos. Entonces, en ese sentido, pues tanto el operador como el encargado, pues debe saber y debe poder revisar que si está operando. Pensando en una cocina, bueno, pues ¿quién es el encargado de la cocina? Pues el chef. Entonces, si ve que una parrilla ya lleva media hora prendida y no está calentando nada, pues, oye, pues eso es un control operacional, ¿no? Donde, oye, pues apágala, ¿no? O sea, una cosa es que la plancha, la parrilla debe estar caliente a que tenga una flama abierta sin ninguna utilidad. Cierto. Entonces, igual que un refrigerador, si nadie está metiendo nada, pues mantén la puerta cerrada. Bueno, estábamos con el tema de mantenimiento, ¿no? En el caso de los equipos, estufas, etcétera, bueno, pues obviamente la limpieza, porque es un proceso de combustión, entonces genera hollín, etcétera. Entonces, al final, pues los elementos de mantenimiento, pues obviamente van a forzar a que se consuma o disminuya ese consumo energético que previamente pues ya buscamos cómo hacer la cuantificación. Y regresamos al tema de eficiencia, bueno, ¿con respecto a qué? Entonces, al final creo que el analizar el sistema llamado cocina, restaurante, pues tiene una diversidad en cuestión de energéticos, dada su propia naturaleza, y lo que hacemos siempre, pues, es partir de un nivel cualitativo. ¿A qué me refiero? Bueno, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Quiénes son tus clientes? ¿Quién es tu personal? ¿Qué necesitas? Y a partir de ahí, pues ligarlo al tema primordial de la actividad, lo que llamamos de la actividad sustancial, que pues es básicamente pues la elaboración de los alimentos con la mayor inocuidad y sabor posibles, ¿no? O sea, Por favor. Claro. Exactamente. Y también por ahí hablamos de qué hacer en caso de que, o cuáles serían esas posibles opciones en caso de que dejáramos de tener el recurso, por ejemplo, bueno, o del servicio más bien, que nos quedamos sin luz o que nos quedamos sin gas o que nos quedamos sin algún tipo de servicio. Creo que en una cocina eso se volvería un verdadero caos y por lo general No, siempre se tiene como una solución ya prevista, ¿no, chef? no, bueno, le pides a Dios que eso nunca pase y la neta, Antes que Ese es tu todo. método, ese es tu procedimiento de contingencia. Pídele a Dios que regrese el energético. milagro, pídele a Dios un milagro Es porque que, es no lo que, sé, es que no lo sí, sé, mira, Juanito, me ha tocado algo mira, diferente, pero la neta es que no estamos yo, pensando en eso, o sea, sí, no, es que mira, va a depender de la cocina, porque si es un restaurante, honestamente, no creo que vaya a invertir en plantas de soporte, por ejemplo. ya Ajá. sé, Un comedor industrial va a depender de su tamaño, de sus Eso. dimensiones, que lo ¿de dónde tenga o está? no. Un comisariato o cocina central, ellos también llegan a considerar el contar con una planta de energía para dar soporte en caso de, pues de un apagón, de un corte de energía. Pero si son cocinas chiquitas, olvídalo. ¿Qué hacen? Pues esperar que regrese el energético. Yo creo que incluso, Improvisando, no sé, literal, yo creo que, no sé, tú, chef, ¿qué nos puedes decir? Yo creo que es más, más tolerable que no tengas gas a que no tengas energía eléctrica. completamente de acuerdo, porque Ujú, con electricidad puedo incluso recurrir, que no va a ser siempre, pero a lo mejor de pronto puedes tener las famosas freidoras de aire, ¿no? O las ujú, famosas sí, máquinas sí. eléctricas, o el horno de Rápido migras tu microondas, proceso incluso. a otro tipo de equipos o cambias Sí, definitivamente tu menú para adaptarte y sales. Pero si no sí. hay energía eléctrica, Y en la eso medida de está lo peor. posible, ¿eh? Que también depende de qué volumen estemos hablando, ¿no? Si de pronto necesito freír 500 o no 500, 200 órdenes de tacos de pollo. ¡Ay! O sea, ponte a temblar un rato, Sí, ¿no? claro. Entonces,
O sea, por eso te digo que le pides a Dios, o sea, en serio, sí, es Que, como, que vuelva la Dios, energía. yo soy yo de nuevo. Sí, ¿Qué Exacto. tan sin frecuente, lugar a dudas, ¿no? Lázaro, tú viéndolo ya desde el lado de donde estás? ¿Qué tan frecuente se dan estos apagones? ¿Es común, no es común? Yo la verdad no lo he vivido. Mira, en plantas industriales, a lo mejor en cocinas industriales es un poco más dada la carga. Sin embargo, seguramente las cámaras pues están conectadas a las plantas de emergencia o a los UPS, ¿no? Seguro, seguro, Por ser un sí. tema prioritario. Si es del sector alimentos, pues seguramente tienen mucho mayor conciencia de ello. En Mm. cuestión que mencionaba, ¿no? De los restaurantes, digamos, ¿cómo se llama? A lo mejor servicios más medianos, pequeños. Pues sí, el tema es estar ahí atentos y tener a lo mejor un buen respaldo. Creo que aquí el mayor tema, y creo que también a considerar, mejor no es tanto de eficiencia, pero sí es la propia protección del equipo, porque si tenemos apagones recurrentes debemos proteger el equipo, porque al final nuestro equipo, pues es un equipo caro, es Sí. un equipo especial que puede llegar a tardar un buen rato en términos de la reparación y el costo. Entonces, yo me iría ahí, pues sí, de la disponibilidad, pues dependemos totalmente del proveedor. Sin embargo, bueno, pues hay cuestiones, ¿no? Hay hasta, pues, aparatos, ¿no? Que los famosos no break y reguladores, que son dos temas diferentes, pero que al final nos pueden ayudar a mantener la vida útil del equipo y darnos cierto respaldo durante cierto tiempo para mantenerlo activo, que puede Oye, ser una duda. parte de los planes de contingencia que podamos tener para atender riesgos. Perdón. Sí, no, discúlpame que te No, interrumpa. no, no, adelante. Al revés, tengo una duda. ¿Hay equipos como estos reguladores o también como los no breaks, que obviamente nos dices cumplen funciones distintas, para equipos que trabajen con voltajes de 220, que generalmente ya son los que se utilizan a nivel industrial? Hay de todo, obviamente el Sí, costo también hay de todo. debe de ser, ¿no? Entonces, Digo, la verdad es sí, que yo sí, desconozco, claro. por eso te estoy No, preguntando. no, y claro, o sea, al final pues hay plantas industriales que tienen, al final, pues su producción no puede parar, es continua, sobre todo, ¿no? Ustedes que están muy metidos en la parte de inocuidad, la industria farmacéutica, la industria alimentaria, que son, ¿cómo se llama? El tema, por ejemplo, del servicio hospitalario, pues son cuestiones donde ya el tema de riesgo va en función de un tema de vida, o sea, de afectación a una vida. Entonces, eso pues es un riesgo mayor donde pues obviamente se cuentan con ciertos equipos, obviamente pues los costos aumentan, pero bueno, si lo contemplamos en un plan de riesgos, pues es como un seguro. ¿No? Yo espero yo tengo un seguro esperando no Claro, utilizarlo, pero si claro, no lo tengo y lo necesito, pues ahí creo que me la voy a ver más fea. claro. O sea, Estoy de Claro. si yo evalúo ese nivel de riesgo, pues aquí pasa lo mismo. Hay cuestiones, o sea, tengo que evaluar hasta dónde está mi frontera de acción, dónde está, pues sí, esa frontera donde yo puedo actuar y hacer algo y donde sí no está en mis manos. Y bueno, pues al final, pues como mencionaba la chef, oh, Dios soy yo de nuevo. Sí, Que fíjate que esto de los seguros es un tema que hemos sacado en un montón de episodios y hicimos mucho énfasis, uno que se llamaba el costo de la inocuidad. O sea, ¿qué es lo que tienes que considerar mínimo necesario dentro de tus gastos o costos fijos? Y decíamos, es que ten un seguro, no hay más, es que pueden pasar cosas, no existe jamás el riesgo cero, jamás, aunque hayas hecho acá tu superanálisis de riesgo y a todo le hayas puesto, nunca me va a pasar y es nada severo, eso no existe, ¿no? Entonces, hay manera. sí, así es necesario que tengan en mente este tema de los seguros. Oye, y acabo de recordar con una anécdota muy rápida que en Ujú. algún comedor industrial nos pasó que era de lunes a viernes y llegamos el lunes a las 5 o 5:30 de la mañana y resulta que el pollo, o sea, el pollo congelado, perdón, lo habíamos sacado de congelación a refrigeración y entramos a la cámara y ya Y caray, olía olía muerto. muy A muerte. extraño. Olía a No sé, pollo. Olía a Hecho, exacto, panteón.
A Panteón, exacto, lo que vamos a oler todos. Y resulta que revisamos, pues sí, así es la vida. Y resulta que revisamos y nos enteramos que hubo un apagón el fin de semana, se fue la luz casi un día, no te quiero contar. O si no es que un día y ¿Qué cachito. cosas suceden con el apagón? Exacto, diría Yuri. Y no hubo de otra más que, no hubo de otra más que ponerte a buscar, o sea, proveedores que nos pudieran surtir en ese momento 100 kilos de entre pechuga, pierna y muslo, pues para sacar, para salir, exacto, exacto. Entonces, tampoco piensas en eso. Y en este comedor, juro por Dios, que evaluaron, entonces sí, a lo mejor colocar una planta o tener más cuidado en este tipo de cosas, no lo sé, la verdad es que yo ya no llegué a tan a fondo y no me enteré más, pero es que esto sí sucede, ¿eh? ¿Y qué haces? Al final hay que considerarlo, toda esa experiencia que se vierte, como bien mencionaban, pues no hay un riesgo cero, entonces al final es apoyarse en la experiencia que podamos tener o en conjunto como equipo, porque al final la gestión la construye un grupo de personas que tienen cierto nivel de capacidades diferentes cada una de ellas y experiencias, habilidades, etcétera, es decir, competencias. Y en ese sentido, pues es sumarlo a la matriz de riesgos y que bueno, pues nunca cae de más un especialista en energía. Te lo juro que Claro. Sí. A lo que siempre decimos en este podcast, o sea, siempre, para cualquier tema, no lo dudes, acércate a un experto, asesórate, ¿no? Y en este caso, con uno del energético, ¿no? Por favor. Muy bien. Datos Si al quieren, final del episodio. vamos redondeando porque sí, ya nos hemos extendido. No sé si quisieran empezar con sus conclusiones, Silvia, Lázaro, Juan. Ok, entonces voy yo en ese orden. Resulta que tenemos una gran responsabilidad al momento de emprender un negocio, o si que ya hablamos de ello en algún otro capítulo, o si ya tenemos el negocio encima, pues habrá que considerar sí o sí este tipo de capacitaciones y este tipo de recursos que nos ayuden a tener más conciencia del uso de la energía. No es magia, aunque a veces parece que ese es nuestro comportamiento ante la presencia de la energía, ¿no? Como si estuviéramos en la Edad Media y la energía llegara por obra y gracia, ¿no? Del Espíritu Santo. La realidad es que no, hay mucho trabajo atrás, hay que también cuidarla mucho y recordar que cuesta, ¿no? Tener energía y tener esas comodidades cuesta y pues entonces también pensemos en ello a futuro. Eso es creo lo que te voy a decir. Muy bien. Juanito. Voy. Entonces, miren, haciendo segunda a lo que nos comenta la chef, sí, no olvidemos que existe el energético, no porque todos los días llegues y puedas encender tu estufa o tu plancha, significa que diario lo va a hacer. Así que tenemos que cuidar. Y podemos destacar de lo que se estuvo comentando a lo largo de este episodio, puntos importantes. Por ejemplo, número 1, dale mantenimiento a tus equipos. Es muy importante. Número 2, capacita a tu personal en el correcto uso de tus equipos. Exacto. Número 3, a pesar de que estén capacitados y tu equipo funciona adecuadamente, supervisa, no dejes de supervisar, porque en ocasiones la supervisión te puede ayudar a mantener el control. Y 4, siempre vale la pena acercarte a un experto que te sepa guiar en cuestión del consumo de tus energéticos para lograr el mejor resultado y reducir costos. Ya hemos hablado en otros programas que si reduces costos, si ahorras, no solo ganas tú, gana todo tu entorno, ganan muchos otros aparte de ti. Y esto es todo. Yo iba a decir, no, Juan, di que va a haber más utilidad. Lázaro, por favor. Pero no me quiero extender, quiero que mi invitado nos regale su conclusión.
No, sin lugar a dudas va a haber mucho mayor utilidad porque es lo que veíamos. O sea, ¿cuál es el contenido energético de nuestro servicio? Si no lo vemos desde la perspectiva ambiental, veamos desde la perspectiva monetaria. Y si no lo vemos desde la perspectiva monetaria, veamos desde la perspectiva social, donde tu servicio va a brillar más porque va a tener una mejor calidad. Y si lo vemos desde esa perspectiva, donde tú tienes un factor diferenciador dentro del mercado, pues obviamente vamos a regresar al tema monetario y si empezamos a cuantificar y analizar todo este tema en materia energética y en optimización de costos, pues obviamente pues nuestro negocio va a crecer, que es al final todos hacemos una actividad productiva por generar que hay una afectación en materia ambiental, en materia social, etcétera, claro, pero bueno, al final es un negocio, el energético forma parte, o los energéticos forman parte relevante de los negocios, y bueno, pues atendámoslos desde una perspectiva sistemática, estandarizada, y pues también con calma, o sea, también se vale tener la paciencia necesaria y buscar la planificación necesaria para poder hacerlo. Obviamente, pues entre más apurados ya estemos, pues a veces no son los mejores resultados. Entonces, planifiquemos para poder hacerlo o obtener los mejores resultados posibles. Creo que esa es la experiencia que nos ha dado. Cuando se planifica bien, pues disminuimos los riesgos. Me gusta. Excelente, Muchas gracias, excelente. doctor. Creo que todos ya mencionaron todo lo que venía a mi mente. Y siempre dices Este, eso para no sacar tu conclusión. y lo que concluya. No, a mí sí me gustaría agregar el hecho de, Bueno. es que va aunado a lo que ya mencionaron todos, pero creo que sí es hacer énfasis en el sentido de, a veces buscamos, es que yo no quisiera decir ahorrar, a veces yo creo que la gente es pichicata en cosas que no son necesarias o que no tienen mayor importancia. Por ejemplo, se ponen a ahorrar en cosas que no tienen gran impacto. Más bien deberíamos analizar qué es lo que en realidad tiene impacto en mi producción, en mi preparación, ¿ok? Preguntamos al inicio, Lázaro, bueno, ¿cuál es el costo o cuánto representa en costo este tema energético en una cocina, ¿no? Tal vez al día de hoy no existe el dato, pero seguramente cada uno de los empresarios sabe cuánto le cuesta la luz y el gas que consumen. Y entonces ahí sí podrían hacer un análisis concreto y decir, a ver, me podría estar ahorrando aquí, pero no por decirle a la gente, no ocupes esto, no ocupes el otro, sino ser consciente en realidad cómo lo estoy utilizando. Algo que nos dejó muy claro, creo yo, el ingeniero Sosa en uno de sus episodios fue, hay que buscar ser eficientes, ese es el tema, no de bajar el telón y decir, aquí nunca más vamos a volver a hacer esto, no, más bien buscar optimizar el recurso y no estar desperdiciando y no estar ocupándolo en cosas innecesarias, ¿no? Y es a donde a mí me lleva el de, no, busquemos ahorrar en cosas que no tienen mayor relevancia, vayámonos a los puntos en los que en realidad puedan tener un cambio o una diferencia interesante, ¿no? Por ahí sería mi conclusión. Y Bien. Lázaro, mil gracias por haber estado aquí. Yo la verdad agradezco mucho que hayas estado aquí. Bien dirías tú nada más invitas a tus amigos, pero no es cierto. No, las veces, no, yo encantado, o sea, las veces que se requiera, digo, a lo mejor hay sectores muy específicos, medidas muy específicas que a lo mejor valdría la pena detallar. ¿Ok? Obviamente, es que cada sistema tiene sus particularidades. Entonces, sí es importante y yo con gusto, o sea, al final, bueno, pues agradezco siempre las invitaciones que me hacen, tanto de amigos como de especialistas y de cualquier institución que esté interesada en el aprovechamiento sustentable de la energía, pues yo encantado, ¿no? Es una de mis cosas favoritas que me gusta hacer platicar y pues el tiempo ya vieron, se va encima. Sí, sí. No, yo agradezco mucho que nos hayas dado el espacio. Y sí, mira, en este sector, o más bien en este canal hablamos del sector del servicio de alimentos, pero el servicio de alimentos no solo es un tipo de servicio, o sea, hay infinidad de servicios, está desde el hotelero, el catering, los banquetes, comedores industriales o la comida colectiva, o sea, hay una versión, más bien hay muchas versiones de cómo brindar el servicio de alimentos y obviamente en todas estas existen diferentes requerimientos de energía, ¿no? De energéticos.
Pues no resta más que despedirnos. Los invito a suscribirse a este canal. Recuerden que no solo estamos en YouTube, también estamos en Spotify o también nos pueden encontrar por iVoox. Y además seguir la fanpage, que ya sabemos que no hemos subido muchos episodios, pero los subiremos. A la fanpage de Hablemos de Inocuidad. Y también cada uno de nosotros estamos en redes sociales específicas. Yo estoy en LinkedIn, estoy en Facebook y estoy en TikTok. Aunque a la chat no le gusta el TikTok, pero vayan a TikTok, está interesante. También en el recuadro de abajo les voy a dejar los datos del ingeniero Lázaro por si quieren ir a seguirlo. También tiene publicaciones interesantes. Y les voy a dejar una liguita de un documento bien interesante que encontré en la red, en Google, pero Lázaro me dijo que ellos habían participado justamente en ese documento. Entonces les voy a dejar por ahí la liga para que puedan ir a darle una ojeada. Está bastante interesante y obviamente tiene que ver con el sector de la industria de alimentos. ¿Ok? Pues nos vemos, cuídense mucho, que tengan excelente tarde, noche, día, a la hora que nos hayan visto. Nos vemos. Bye. Gracias.